agradecimiento también especial a la Academia Nacional de Medicina que nos invita a este recinto para platicar sin duda de algo que nos puede cambiar a México, no solamente hoy, sino en el mediano y largo plazo, los temas relacionados a salud digital. También dar las gracias, por supuesto, a Héctor Valle, a FunSalud, a los patrocinadores de este proyecto, a los aliados que hicieron realidad un reporte que en un momento vamos a presentar, que trae la información más actualizada de cómo las médicas y los médicos están utilizando la tecnología en nuestro país, y nos da esta información sin duda muchos hallazgos, muchas semillas de análisis, de reflexiones hacia dónde queremos llevar a México en este campo tan amplio de la salud digital. Voy a empezar presentándoles una herramienta que estamos poniendo a disposición del público general. Está en una dirección que en un momento más vamos a compartir, medicodigital.hominis.org. Aquí estamos también innovando en la manera en que presentamos los resultados de un estudio como el que hoy traemos para ustedes. En este sitio podrán ustedes encontrar los resultados más relevantes del estudio, y voy a hacer una demostración en vivo de cómo funciona la plataforma, y posteriormente, ya después de que hablemos cómo pueden ustedes revisar ciertos datos, hacer cortes de información, vamos a presentar también algunos hallazgos principales. Estoy aquí en el sitio web, les decía, medicodigital.hominis.org, abierto para todo público, donde podrán encontrar los resultados principales del estudio. Primero voy a dar clic aquí en la sección de metodología del estudio, solamente para enseñarles que en esta sección tenemos toda la ficha de metodología, de las técnicas que aplicamos de manera estadística para poder tener una muestra representativa. Más de 2,000 médicos contestaron un cuestionario bastante extenso de más de 60 preguntas, y aquí está la composición demográfica de estas personas que nos ayudaron con el estudio. El género, los especialistas versus los médicos generales, el tipo de práctica, si tienen una práctica híbrida, privada o pública. Algunos datos también creo que de mucho interés, la edad que tienen las personas que contestaron, los médicos, la experiencia, cuántos años en su práctica profesional. Y uno de los principales focos de este estudio es lograr una representatividad por diversas especialidades. Más de 18 especialidades se pusieron como objetivo, y logramos en todas estas especialidades que ven aquí en pantalla tener una muestra representativa para poder dar los hallazgos que vamos a comentar en un momento. Aquí las zonas geográficas, los estados donde tenemos ubicados a las personas que nos ayudaron a contestar, se lograron cubrir pues todos los estados de la República Mexicana, y tenemos dividido el estudio en 5 regiones. En un momento más les voy a enseñar la manera de hacer estos cortes por diferentes aspectos, entre ellos el tipo de especialidad, la práctica si es público o privada, y la región geográfica. Ya en la página principal del estudio tenemos dividido en 6 secciones la información que está organizada en estas pestañas que ven aquí. Actividades digitales, contacto con el paciente, tecnología en el consultorio, recursos digitales en la práctica médica, plataformas sociales también en la práctica médica, y la relación que tienen los médicos con la industria farmacéutica. Voy a empezar hojeando esta herramienta. La intención es que ustedes lo puedan hacer también de manera individual, y voy a recorrer algunas de las preguntas que se pueden ver listadas en esta página. En la primera sección, actividades digitales, ponemos a disposición de todos ustedes los datos más importantes que reflejan cómo el médico sin duda ya está conectado, y cómo este médico utiliza dispositivos, que es esta parte que ven aquí, cómo también está mezclando su actividad profesional entre conexión móvil y conexión fija, y cómo estos dispositivos son usados en cuanto a frecuencia.
que es esta sección que ven aquí en la parte inferior de la pantalla. Algo interesante de esta hoja, de este dashboard, es que puede utilizar los filtros que ven aquí en la parte superior y hacer algunos cortes. Ejemplo, voy a utilizar la parte regional solamente para ver lo que contestaron los médicos que viven en la zona centro del país. Y como pueden ver, cambian de forma significativa algunos de los datos. Aquí tenemos en este recuadro el tipo de conexión móvil comparada con la conexión fija en la parte centro. 27% del tiempo indicaron los médicos que lo utilizan en una conexión móvil. Voy a compararlo ahora con los del sureste. Como pueden ver, los médicos del sureste utilizan un poco más su conexión móvil. Esta es la manera en que se pueden usar los filtros. Inclusive hay algunos puntos muy interesantes aquí, separando solamente a los médicos que están en el norte del país. Vemos que el segundo dispositivo más usado es la computadora de escritorio. Aquí lo vemos en esta parte. Pero si lo comparamos con la muestra total, el segundo dispositivo más utilizado es la computadora móvil o laptop. Claro, el smartphone sin duda se llevó el uso principal. Eso ya lo hemos visto en varios de los estudios, de los reportes que hemos realizado, y bueno, pues se mantuvo esta tendencia. Además de la frecuencia de los dispositivos que utiliza el médico, hay una pregunta que tiene que ver con la frecuencia con la que hacen uso de ciertos recursos digitales las médicas y los médicos de nuestro país. Aquí algunos ejemplos de estas matrices que ven de información es preguntarle al médico qué tanto usa, por ejemplo, redes sociales. Los médicos indicaron 70% que las usan varias veces al día, y otro de las respuestas destacadas fue utilizar correos electrónicos o emails. Quiero hacer una aclaración de todo este estudio. Fuimos muy claros y muy insistentes en las preguntas de que solamente los médicos contestaran cómo usan los recursos digitales para fines profesionales. Es decir, aquí no está mezclada la forma en que el médico podría usar redes sociales, mensajería instantánea para su vida personal o social. Únicamente está acotado la respuesta a lo que los médicos hacen en temas profesionales. Voy a ir recorriendo las otras secciones, por ejemplo, la del contacto con paciente. Aquí se les preguntó a los médicos qué medios utiliza para mantenerse precisamente en contacto con los pacientes. Por supuesto, principalmente medios remotos, y está aquí integrado la mensajería instantánea como el medio que más están utilizando los médicos hoy día para tener contacto con estos pacientes. Se les preguntó también a los médicos si los pacientes llegan ya con información que han investigado de internet previamente a la consulta. Nos contestaron un buen número de médicos que sí. En un momento más vamos a ver ese detalle. Y lo interesante es qué información están llevando estos pacientes a la consulta. Información del tratamiento, información del propio médico, es decir, de la trayectoria del doctor, o información del tratamiento prescrito fueron las respuestas principales. Y aquí hay una sección que se me hace de lo más relevante. Se les preguntó a los doctores si la búsqueda de esta información que hacen previamente los pacientes influye o ha cambiado la dinámica de la consulta. Y vean la respuesta. Prácticamente más de 86% de los médicos contestaron que sí, que están de acuerdo, que se ha cambiado la dinámica de la consulta. Algunos contestaron de acuerdo, otros completamente de acuerdo, pero creo que esto es muy importante. Los médicos están indicando que la información que ve el paciente en medios digitales sin duda pues modifica esta relación que tienen con los doctores. También se les preguntó a los médicos si esta información que llevan los pacientes y que explican durante la consulta tiene un impacto en las decisiones clínicas del doctor, y bueno, pues un buen número, 40% aproximadamente contestó que sí. Esta es la sección de contacto con el paciente. Voy a revisar la sección de tecnología en el consultorio. Les recuerdo que estoy pasando brevemente por la plataforma porque la idea es que ustedes puedan hacer precisamente estas revisiones de datos específicos, utilizar los filtros, y en un momento más vamos a dar algunos de los hallazgos más importantes del estudio, ya haciendo un análisis un poco profundo, pero por ahora estoy enfocándome en la herramienta. En la pestaña de tecnología en el consultorio hay un par de preguntas relacionadas a consultas virtuales, que ya casi la mitad de los médicos están indicando que las realizan, y también cuáles son las decisiones que se toman
con relación o como consecuencia de estas consultas virtuales. Hay otro bloque que explica cómo el médico está utilizando expediente clínico electrónico. Solamente 40% de los médicos reportaron utilizar una plataforma especializada para este fin. Y algo también interesante en este estudio es que hicimos por primera vez una separación de una plataforma formalmente dedicada a utilizarse como expediente versus algún otro recurso digital, por ejemplo, utilizar hojas de cálculo, utilizar notas en la computadora, que entendemos no es propiamente un expediente clínico. Entonces hizo esta separación y fue muy interesante la respuesta. También los médicos contestaron en su mayoría que están dispuestos a migrar a una plataforma especializada. Y en el último bloque se les pregunta sobre las recetas electrónicas. ¿Cuántos médicos ya están utilizando también una plataforma específica? También fuimos aquí muy claros de no mezclar una plataforma para recetas electrónicas con el escaneo, la fotografía de una receta física. Son exclusivamente los médicos que están usando una plataforma para este fin. Y se les preguntó también a los médicos si están prescribiendo a sus pacientes, además de, por supuesto, los tratamientos y medicamentos, algún gadget o dispositivo para monitorear sus signos vitales, y bueno, pues la mayoría de los médicos reportaron que sí lo están haciendo. La cuarta sección se llama Recursos digitales en la práctica médica, que reúne varias respuestas sobre los tipos de sitios que utiliza el médico. Aquí están listados los principales. Por ejemplo, en primer lugar, los buscadores, en segundo lugar, los journals, en tercer lugar, los sitios de noticias de salud. Bueno, pues aquí está todo el detalle. También se les preguntó a los médicos en temas de educación médica continua, ¿qué prefieren? Si que estos cursos se sigan presentando de manera física, presencial o en línea. Aquí están las respuestas, y la respuesta que fue más utilizada es una mezcla, ¿no? Una forma de educación médica entre presencial y en línea, que creo que bueno, pues es una gran tendencia que vemos en otros fenómenos de la vida comercial, sin duda. También se les preguntó a los médicos si están recibiendo correos electrónicos para fines de su práctica profesional. La gran mayoría contestó que sí, y se les preguntó qué hacen con estos correos, cuál es el uso que les dan. La mayoría lo sabrá siempre y cuando la información provenga de una empresa, de un servicio, de una institución a la que el médico pues, ha mostrado interés. En el último bloque se explica el uso de aplicaciones móviles. Recordemos que en la primera sección vimos que el smartphone es el dispositivo más utilizado, por lo tanto, las aplicaciones que se descargan en estos equipos pues, también tienen mucha importancia para el médico. Se le preguntó a los médicos la frecuencia con la que usa ciertas aplicaciones, por ejemplo, para dar seguimiento a los pacientes, para videoconferencias, aplicaciones que genera o que diseña la industria farmacéutica. Aquí está la respuesta y cómo contestar. Y la utilidad que están notando los médicos en este tipo de aplicaciones para diferentes decisiones clínicas. Aquí dos ejemplos: para cambio de tratamiento o para prescribir un medicamento, que en ambos casos pues, fueron altas las respuestas de los médicos que dijeron que sí encontraban útiles estos recursos para esos fines. La quinta sección, una de mis favoritas, separamos la actividad en redes sociales. En México no es sorpresa que lo principal que hacemos los internautas conectados pues, es utilizar plataformas sociales. Y no es diferente con la comunidad médica. Se les preguntó a los doctores qué tipo de plataformas están utilizando para su práctica médica. Aquí está el listado, que por cierto sobresale bastante la mensajería instantánea con la plataforma WhatsApp. Y también en el segundo bloque se les preguntó qué plataformas sociales utilizan actualmente o les gustaría utilizar para tener contacto con la industria farmacéutica. Por cierto, aquí podemos hacer otros cortes de información. Voy a revisar solamente los médicos que no tienen especialidad, que son médicos generales. Y curioso que, aunque se mantiene en una proporción similar las plataformas que prefieren para comunicarse con la industria farmacéutica, pues el cuarto lugar cambia, ¿no? Por ejemplo, los médicos generales indicaron que Instagram será la cuarta plataforma que les gusta utilizar para este fin. Y los especialistas cambian de una forma interesante la preferencia de este tipo de plataformas. En cuarto lugar, colocan a LinkedIn como la plataforma preferida para tener contacto con la industria farmacéutica. También si hacemos algunos cruces de región,
vemos que el cambio de preferencias puede cambiar de forma significativa. Aquí solamente, recuerden, estoy con los médicos generales, voy a hacer el corte a los médicos que están en el sureste, y curioso, porque todos habían preferido WhatsApp como primera plataforma y ahora en este caso, en esta zona, los médicos de primer contacto prefieren Facebook para tener contacto con la industria. Creo que esta información es muy importante para tomar en cuenta para toda la industria cómo debe de hacer la comunicación para este público profesional. También se les preguntó a los médicos si siguen alguna persona o perfil en sus redes sociales para fines profesionales. Recuerden, todo el estudio fue muy claro en esa parte, únicamente para fines profesionales. Aquí contestaron principalmente las asociaciones o colegios médicos, los medios de salud, los líderes de opinión o perfiles médicos en tercer lugar. Y creo que una pregunta pues muy reveladora. Se le preguntó a los médicos si la información que han visto en redes sociales ha llegado a influenciar en su prescripción. Aquí la mayoría contestaron que sí, pero recuerden que tenemos algunos filtros habilitados. Voy a quitarlos. Y esta es la respuesta de la muestra completa, ¿no? Es decir, algunos médicos, dependiendo sus características demográficas, podrían sentir más influencia en este dato específico, ¿no? La información que ven en redes sociales ha llegado a influir sus decisiones de prescripción. La última sección de la herramienta, digitales como el correo electrónico, los webinars, los mismos recursos remotos, no necesariamente digitales, el teléfono, y bueno, pues está aquí el listado de los principales canales remotos que utilizan los médicos, y también se les preguntó a los médicos a qué medios, a qué canales específicos les presta mayor atención, ¿no? Y por ejemplo, explicó que el contacto presencial con el representante médico pues sigue siendo el favorito, interesante para esta evaluación que hacemos entre la vida conectada y la desconectada y los modelos híbridos, las conferencias o presentaciones en congresos y, por supuesto, las aplicaciones, las herramientas para mensajería instantánea. Este es un vistazo, como les comenté cuando inicié la presentación, a una herramienta que es pública, que ustedes pueden consultar, que va a estar en línea en todo momento para que puedan hacer los cruces de información, la revisión de los datos específicos de las diferentes secciones que pusimos en este reporte. Pero también quiero comentarles que hay versiones más detalladas, más extensas, que en caso de que ustedes quieran conocer, por ejemplo, hacer un corte por alguna especialidad particular, revisar un rango de edad de los médicos, ver con mucho detalle algún estado de la República específico, esos cortes son posibles realizarlos en este estudio, y para tener acceso a esa información, favor de contactar a las personas en FunSalud y ellos les explicarán cuál es la manera de tener acceso a los datos. Primero que nada, un gusto hoy, un agradecimiento al doctor Jalabe, al doctor Fajardo, a la Academia Nacional de Medicina por tenernos en su sede. Y hemos hecho en la Fundación Mexicana para la Salud, en el liderazgo del doctor Santiago March, precisamente el consejo promotor de nuevas tecnologías en salud. Y en ese consejo promotor reside este trabajo. A nombre del ingeniero Eric Haxater, un saludo, presidente de nuestro consejo de la Fundación, un saludo a ustedes y el agradecimiento a todos por el apoyo en materia también de esta visión de salud digital que nos hace falta en el país. Creemos que salud digital es fundamental porque es una materia básica para ayudarnos a cerrar las brechas de acceso en salud. En FunSalud entendemos que las brechas se dan cuando una mexicana o un mexicano van a la búsqueda de la atención de salud y pueden encontrar al médico o no. Después pueden encontrar la infraestructura médica o no, o el medicamento o el dispositivo. Y es precisamente cuando las tres cosas confluyen que logramos realmente avanzar en el bien de la salud de las mexicanas y los mexicanos. Pero si una de estas no pasa, entonces nos preocupa y entonces se da una brecha de acceso a salud. Entendemos que sin duda el tema de ir avanzando en materia digital nos va a ayudar a cerrar las brechas. Nos va a ayudar a acercar los médicos precisamente a las diferentes poblaciones, que estén las doctoras, que estén los doctores, y precisamente con ayuda de las plataformas digitales podremos ayudar a cerrar las brechas. Quiero agradecer especialmente a Enrique Culebro, a quien ha sido un gusto trabajar con él,
con todo el grupo que ha hecho posible esta plataforma, la gente de SmartScale, la gente de PLM, por supuesto Central Media, Close Up, Estratégica Digital, todos los que participaron en hacer esto realidad. Sin duda agradecer a los patrocinadores, AVI, Asofarma, AT&T, Columbia, Merck y Nestlé, que nos ayudaron a fondear el estudio. El estudio es, por supuesto, el primer estudio que hay de estas características en América Latina, con la cantidad y profundidad de médicos que tenemos. Es completamente representativo en la cantidad de médicos que respondieron a lo largo y ancho del país y, como ya lo dijo Enrique, en 18 diferentes especialidades. Sin duda es un acervo riquísimo para ustedes, para nosotros, muy importante para la academia, precisamente en la reflexión de cómo apoyamos más el desarrollo del entendimiento de la materia digital y cómo los médicos se van desarrollando en esa materia. Pero también es muy importante en materia regulatoria para ver qué tenemos que ir cambiando en materia regulatoria para acompañar los cambios que se necesitan en materia de salud digital. Por supuesto, muy importante para que entendamos cómo se da esa relación entre el médico y el paciente y cómo va a ir evolucionando. Hemos tenido el apoyo de muchas de las sociedades médicas para hacer esto realidad, cosa que les agradecemos a todos ustedes. Voy a empezar con algunos resultados que me parece que son importantes. El primero es, ¿qué es lo que más utilizan los doctores y las doctoras para conectarse realmente a Internet en su práctica médica? Clarísimamente el medio que utilizan más o el equipo que utiliza más, el dispositivo, como lo preguntamos, es el smartphone, que como ustedes ven lidera sobre la computadora, ya sea una laptop o una computadora de escritorio. También hay tablets, vemos la aparición de algunos métodos como son las asistentes virtuales, en donde sabemos que hay mucho desarrollo pasando hoy en biomarcadores en voz, por ejemplo, en temas de materia de salud mental, donde hoy los biomarcadores en voz se está trabajando para que permitan precisamente entender cuando se escucha mi tono de voz, si tengo un problema de ansiedad, de depresión, si estoy contento, triste o no, y que eso va a ser parte también de la transformación. Entonces, aquí clarísimamente el smartphone es el que tiene el mayor uso. ¿Con qué frecuencia utilizan los dispositivos las doctoras y los doctores para conectarse en su práctica médica? Lo que vemos es que son varias veces al día, es decir, ya son instrumentos que son utilizados de manera continua. ¿Se ofrecen consultas virtuales o no? Como vemos en el estudio, 45% de los médicos confirman que hacen uso y dan consultas de manera virtual. Es un dato importante, creo que la pandemia ha ayudado a que ese tema tenga un espacio, se vaya desarrollando y sin duda la ayuda que puede dar un médico a una paciente a través de una consulta virtual nos parece importante. Hay que trabajar en ello de la parte médica, de la parte del paciente, pero precisamente cuando hablaba yo con ustedes sobre la brecha de acceso a especialistas en algunas partes del país, pues nos parece muy importante el que se puedan apoyar realmente con la consulta virtual y que eso pueda ayudar. El estudio distingue diferencias importantes entre las especialidades, siendo precisamente los psiquiatras quienes reconocen que el 94% de ellos dan consulta de manera virtual y después varía, y lo van a ver en el estudio, por especialidad y también por médicos que trabajan en el sector público o en el sector privado. 2 de cada 10 médicos nos confirman que utilizan un software particular y especializado para emitir recetas electrónicas. Se han emitido recetas electrónicas a través de un software específico y vemos que hay una diferencia también importante en los diferentes rangos de edad. Llama la atención que médicos entre 27 a 35 años de edad son los que utilizan más este tipo de herramientas. 5 de cada 10 de los que no las emplean todavía están dispuestos a mudar hacia una plataforma de receta electrónica. Y vemos que hay un porcentaje importante, como lo ven en la parte derecha de la gráfica, de 16.7% que están muy dispuestos y de 32% que también muestran disponibilidad hacia cambiar a una plataforma que utilice receta electrónica. 4 de cada 10 médicos dicen utilizar un expediente electrónico, pero es interesante destacar en esta gráfica cómo hay 47% de los médicos que mantienen el expediente de manera física, pero después el resto utilizan documentos de corte digital y otros expedientes médicos especializados electrónicos, que es el 40% ya de los médicos.
En el grupo también nos interesaba mucho, aquellos que no lo utilizaban, entender por qué no utilizaban un expediente clínico médico, y encontramos que una parte tiene que ver con el costo. Me parece que es un mensaje importante para aquellos que están dedicados al desarrollo de los expedientes clínicos, en donde se distingue una barrera en el tema del costo, además de algunas inquietudes sobre seguridad y privacidad, así como desconocimiento de los médicos de plataformas específicas, lo que queda tarea importante para seguir llevando hacia la digitalización del médico en materia puntual del expediente clínico electrónico. Recordemos que para el avance de salud esto es fundamental en la capacidad de entender cómo están los expedientes y que esos expedientes puedan ser aprovechados de manera óptima para entender lo que pasa con las mexicanas y los mexicanos a través de modelos potencialmente de inteligencia artificial, y que eso nos ayuden a tener mejores resultados. La mayoría de los médicos no utilizan necesariamente todas las plataformas integradas para la consulta. Hay quienes sí, hay un grupo que ya hace consultas virtuales, que emiten recetas electrónicas, que usan un expediente clínico electrónico, y ese ya es el 9% de la población médica. Pero también es importante destacar que hay 14% de ellos que ya emiten recetas electrónicas y usan el expediente clínico electrónico. Platicaba yo con todo el grupo de expertos y con Enrique, y decían, es importante ver la evolución. Hay una evolución. Ellos habían hecho un trabajo anterior. Nosotros como Funsalud por primera vez lo hicimos el trabajo junto con el grupo, que agradezco otra vez la invitación a todos ellos, y realmente sí se ve una evolución hacia un médico cada vez mucho más digital. Los pacientes, nosotros sí, del lado del paciente, el paciente reconoce que está constantemente viendo lo que está en internet y que llegan a la consulta con información que recaudaron en las redes sociales, y ahí hablamos de 9 de cada 10 pacientes que los médicos dicen llegan a la consulta ya con información, y que eso a la vez cambia la dinámica, como anticipaba antes Enrique, sobre cómo es la relación entre el médico y el paciente al traer un paciente mucho más informado a la consulta médica, y entonces el paciente llegar a tener una conversación diferente con el médico. Voy a resumir para dar espacio a algunas preguntas y respuestas con 5 puntos. Primero, el médico mexicano, la doctora, el doctor mexicano sí están utilizando recursos digitales en su práctica profesional. Sin embargo, necesitamos seguir impulsando el desarrollo de herramientas tecnológicas en la consulta. 14% utilizan de forma integrada el expediente y las recetas, y como decíamos, el 9% absolutamente todo. 45% de los médicos confirman que dan consulta virtual, y como ya lo había destacado, varía por especialidad, por lo que los invitamos a trabajar en la plataforma que disponibilizamos y que pueden consultar para entender las diferencias. Y hay diferencias por especialidad, y también las hay entre sector público y privado. 2 de cada 10 médicos utilizan un software especializado para emitir recetas electrónicas. 49% de los que no lo emplean están dispuestos realmente a ir a una de ellas. Se reconoce que hay un tema de costo y de seguridad que hay que trabajar para que lo entiendan bien, y que eso nos permita transformar mucho más el camino hacia la digitalización. Y cada vez más, las mexicanas, los mexicanos en el rol de pacientes, estamos llegando al consultorio médico con mucho entendimiento de lo que pasa a través de las redes o con lo que las redes nos dan acceso, y esos son 9 de cada 10 pacientes que tienen una conversación diferente de la que tenían antes con el médico. Así que a nombre de la Fundación Mexicana para la Salud y de todo el grupo que hemos trabajado esto, ha sido un gusto hacer este estudio. Los invitamos a que lo consulten. Tendremos bastantes presentaciones al respecto. Nos interesa mucho, como decía, la reflexión en el ámbito académico de qué implica esto en la formación de los jóvenes médicos, de las doctoras y los doctores. Nos interesa mucho la reflexión en el ámbito regulatorio, legislativo, qué implica en Cámara de Diputados y Senadores, y después en esa evolución realmente del médico hacia ayudarnos a un tema que es el más importante. Estamos todos trabajando juntos, público y privado, por ayudar a cerrar precisamente las brechas de acceso a salud, porque realmente necesitamos un México sano y todos estamos comprometidos, y como siempre, México es uno, es tu México, es mi México, es nuestro México, y sigamos trabajando porque cada día sea mucho más sano.